que representa la Casa de la Literatura Peruana, y a Osvaldo Reynoso, que me imagino que por razones de amistad me ha permitido estar en este homenaje, para lo cual he preparado un texto que espero que pueda dar una idea de lo que esperaba en cuanto a la visión panorámica de la trayectoria de Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso es un artista. Dicho así, sin adjetivaciones ni complementos, suena quizás un tanto simple por lo obvio. Claro, si consideramos que un narrador es alguien que se dedica a la creación literaria y, como la literatura es una forma de arte, pues no podría ser de otra forma. Pero si uno se pone a pensar en nuestros narradores, la denominación exclusiva de artista aplicada a los más célebres no parecería la más certera. Alguien pondría el membrete de artista relegando otras denominaciones a Mario Vargas Llosa, a José María Arguedas o a Edgardo Rivera Martínez. De ellos y otros de nuestro medio se ha dicho que son extraordinarios escritores, eximios creadores de historias, excepcionales representantes de la cultura y las ideas de su tiempo, asignándoles cualidades en las que se incide a veces en su talento y fuerza de ideas, a veces en su dominio de la composición novelística y las técnicas literarias, cuando no en su capacidad de profundizar en las honduras de los sentimientos humanos y otros atributos por el estilo. Como el mismo Osvaldo Reynoso ha puntualizado en más de una ocasión, la literatura es el arte de crear belleza mediante la palabra. Y, en ese sentido, la trayectoria de nuestro homenajeado ha sido un largo peregrinaje jalonado de obras de singular belleza. Pero, si entre los presentes hay alguien que aún no ha leído alguna de sus obras, tal vez podría pensar que Reynoso es uno de aquellos escritores dedicados a cultivar lo que se denomina prosa poética, o un cultor del arte por el arte metido a la narrativa, es decir, un escritor entregado a una narrativa despreocupada de contenidos y de historias, dedicado solo a construir frases exquisitas y composiciones de puro deleite. Nada más alejado de la realidad. Los Inocentes, primer libro de cuentos de Reynoso, publicado en 1961, levantó una inusual polvareda en el minúsculo escenario cultural de esos años, y no por sus innovaciones formales, sus audaces descripciones o su rítmica prosa, cualidad de este libro, sino por el tema que desarrolla en los cuentos, las pulsiones homosexuales de adolescentes desorientados en la ciudad emergente, los temores, dudas y problemas de chicos de barrio empobrecido. Y, por si fuera poco, porque tanto sus personajes como el narrador hablan la jerga urbana, afín o propia del lumpen. El tema de la homosexualidad y el uso de la jerga, o replana, enervaron la pacata moral de entonces, y los comentaristas literarios, en general, se dedicaron a buscar toda suerte de defectos al libro, disfrazando sus prejuicios e ideología conservadora con un ropaje literario formal. En tales circunstancias, solo algunas voces aisladas reconocieron y ponderaron la calidad literaria de Los Inocentes. Me refiero a José María Arguedas y a Washington Delgado, quienes resaltaron los diversos valores de la obra, entre los cuales se encontraba, por supuesto, su calidad estética. Los ataques contra Osvaldo Reynoso arreciaron cuando publicó, en 1965, En octubre no hay milagros, novela que, como su título anticipa, aborda el tema de la principal festividad religiosa limeña en octubre, la procesión del Señor de los Milagros. Esta vez no solo se cuestionó el libro en sí mismo, sino se llegó a pedirles comunión y otras sanciones contra su autor. Elsa Arana Freire, una buena señora que fungía de comentarista literaria en el diario La Prensa, llegó incluso a solicitar públicamente que el Ministerio de Educación le quitara el título de maestro al autor de esos cuentos que atentaban contra la moral y las buenas costumbres. En esta novela, lo que en Los Inocentes aparecía como una preocupación de un maestro por el destino de los jóvenes protagonistas, se convierte en una abierta confrontación con los emblemas del poder conservador, la iglesia y los banqueros. Ya en el famoso primer encuentro de narradores peruanos, llevado a cabo en Arequipa, en 1965, Reynoso había declarado públicamente su adhesión a las ideas socialistas,
De modo que era natural que su novela fuera una requisitoria contra la burguesía emergente, encarnada en la esperpéntica figura de don Manuel, dueño del principal banco del país y de muchas propiedades inmobiliarias en la capital. En contrapunto, se narran las peripecias frustrantes del padre de una familia de limitados recursos, pero muchas aspiraciones, típica psicología del hombre de clase media-baja, en busca de morada. A través del recorrido de este personaje, que va de un lugar a otro en busca de vivienda, de acuerdo a sus ingresos y expectativas, se van presentando diversos escenarios urbanos, recurso comúnmente empleado cuando se pretende ofrecer al lector una imagen de la ciudad, tema recurrente de esos años. Paralelamente, para redondear la imagen de Lima, se narran las peripecias de otros miembros de su familia en diversos escenarios. El cuestionamiento de "En octubre no hay milagros" por parte de la prensa conservadora es más enconado que cuando apareció Los Inocentes, o Limen Rock, como titularon al libro en una segunda edición. Pues Reynoso reitera el tratamiento del tema de la homosexualidad, en esta ocasión como una manera de caricaturizar y poner en ridículo al protagonista, una figura fácilmente reconocible en la sociedad de aquellos años. Hasta entonces, el único antecedente sobre un personaje homosexual como protagonista, y coincidentemente de la clase privilegiada, se remonta al año 1934, cuando José Díez Canseco publica Tuque en Santiago de Chile. Por la época, año de represión de toda expresión progresista en la cultura, y por haber sido publicado en el extranjero, y seguramente impedida de ser distribuida en el Perú, en circunstancias en que los libros circulaban con muchísimas dificultades de un país a otro, esta novela era prácticamente desconocida en el medio. Solo se sabía de su existencia por los comentarios de algunos críticos, como Luis Alberto Sánchez. Además, José Díez Canseco, miembro de la, entre comillas, aristocracia limeña por nacimiento, abjuró de su novela, pues no autorizó una segunda edición de la misma. Con los años, se dedicó a escribir crónicas costumbristas, libros de celebración de la Lima tradicional y cuentos criollistas, con lo cual recuperó el respeto y el encomio de sus pares. Reynoso, en cambio, decidido defensor del socialismo, usó los prejuicios y creencias de los estamentos conservadores como un arma contra ellos. Desde entonces fue considerado enemigo de las buenas costumbres y del buen decir, anatema que Osvaldo asumió con entusiasmo, pues lejos de amedrentarse por las críticas de todo calibre, publicó en 1970 El escarabajo y el hombre. Esta es una novela corta dentro de la misma línea de celebración de lo popular, de la noche, de los excesos juveniles y de la ruptura de las reglas burguesas, a la que suma reflexiones existenciales de dos personajes singulares. Aquí culmina una etapa de su producción creativa, signada por el enfrentamiento individual a través de la provocación y el desafío a lo establecido. Casi ocultos quedaban sus logros estrictamente literarios y artísticos y su relevante papel en la literatura y la cultura de entonces. Haciendo un rápido y simplificadísimo balance de esta etapa, por encima de su dominio técnico del monólogo interior, la composición de historias en tiempos dislocados, el diseño en profundidad de sus personajes destaca, aunque casi nadie lo reconocía, su lenguaje rico en imágenes y ritmos inéditos en nuestra narrativa, cargado de ecos de otras artes como la pintura. Si el impresionismo fue una escuela pictórica que nació por el ansia de plasmar la fugacidad de la vida, mostrando la realidad como algo imperfecto, no terminado, a partir esencialmente de un acto subjetivo, lo cual suponía el dominio del estado de ánimo sobre la realidad objetiva, el manejo de lo sensorial expresado en la luz y el color, entonces las obras de Osvaldo Reynoso en esta etapa son esencialmente impresionistas. Estableciendo un paralelo entre el estilo de Reynoso y el de los pintores impresionistas, podemos encontrar que así como estos, mediante pinceladas sueltas, aparentemente descuidadas y dibujos abocetados, llenan la superficie de sus lienzos de manchas y puntos de color, dando como resultado paisaje de gran movimiento y plasticidad, Reynoso, con igual virtuosismo, utilizando los recursos de la palabra,
aprovechando no solo sensaciones de color, sino también táctiles, gustativas y olfativas, trajo a la literatura peruana el tono impresionista, lo que él llama el dejo de la prosa. Sus historias, hechas con frases cortas, precisas, ágiles, con adjetivos de colores sugestivos, reflejando la realidad y las sensaciones que provoca la atmósfera limeña, así como la composición en cuadros narrativos articulados por la lógica de los hechos que se suceden a veces de manera vertiginosa, da la sensación de velocidad, esencia de la vida moderna que recién se instauraba en nuestra capital. Parte un par de breves ejemplos para ilustrar esta afirmación. Sí. Mediodía, Plaza San Martín, bocinas, pitos, ultimoras, tranvías bulliciosos. El cielo, pesado y ardiente, sofoca. La sangre arde. Cara de ángel, tendido en el pasto. Esto es de Los Inocentes. De Octubre no hay milagros. Morado, ácido morado sobre el cielo de ceniza. Perdón, ácido morado sobre el cielo de ceniza. Sucia la niebla podrida en pescado. Morado dulce en alfombra. Morado turbio y ondulante en cuerpos morenos. Morado tibio en mañana fría, mojada. Termino. El impresionismo en Reynoso es una actitud vital, pues impronta se la puede apreciar no solo en el resultado, es decir, en relación al objeto artístico producido, sino en su misma actitud como intelectual, en su compromiso social y político por el cambio y su actitud de desafío a las normas establecidas. Pero en este afán personal nunca deja de ser un esteta como lo son los impresionistas. En Los Inocentes, como en el resto de su obra, su búsqueda de la belleza es incesante, una búsqueda dificultada por la materia que emplea para lograr lo que se propone. Sus escenarios, el decadente centro de la ciudad y los callejones y casas de vecindad, y sus protagonistas, los jóvenes de las capas bajas de la capital, en muchos casos en camino de convertirse en lumpe, son, sin duda, la materia menos aparente para lograr un efecto estético. Sin embargo, sus cuentos y novelas están recorridos por una poderosa corriente de poesía y este, creemos, es uno de los grandes méritos de su narrativa de esos años. Para 1970, año en que publica El Escarabajo y el Hombre, Reynoso había ya fundado en 1966, junto con Miguel Gutiérrez, una revista que dejaría honda huella en la literatura peruana, Narración. En ella, Reynoso se integra a un proyecto colectivo bajo la bandera de la denuncia social a través de la literatura, conjugando las ideas socialistas con estética marxista. Esto constituye el inicio de una segunda etapa en su trayectoria. La obra de mayor alcance del grupo, Las Crónicas, forma narrativa que integra la denuncia de la represión de los movimientos populares por la policía y el ejército con un tratamiento literario, tiene en Reynoso a uno de sus máximos responsables. Su dedicación a este proyecto, caracterizado por su permanente investigación y búsqueda de ensamblaje del hecho real con el empleo de técnicas y procedimientos narrativos, desde una perspectiva de producción colectiva, absorbe y canaliza las energías intelectuales y creativas de Reynoso. La crónica, que en el segundo número aparece como un suelto, que complementa los cuentos, ensayos y demás material literario de la revista, en el tercer número, aparecido en 1974, representa ya la mitad de la revista y en el proyecto de los números futuros, que nunca se concretaron, se perfilaba como el principal objetivo de narración. Sin embargo, no obstante que a mediados de los años 70 el trabajo del grupo se encontraba en marcha, con la preparación de la crónica sobre la lucha del magisterio en forma de libro, empieza su disolución. Miguel Gutiérrez y Vilma Aguilar primero, luego Osvaldo Reynoso, seguido por Lebrando Pérez, además de Juan Morillo, viajan a trabajar a China. Gregorio Martínez, por su parte, aprovecha una beca de estudios en Francia para de allí dar un salto a Estados Unidos, donde fijaría su residencia definitiva. Reynoso, desde 1977, se queda en China por una docena de años. En el ínterin, sus críticos lo dan por acabado literariamente, como a la mayoría del grupo Narración.
Sin embargo, en su estancia en China, Reynoso estaba gestando y escribiendo un nuevo tipo de libros. Así, en 1993, de regreso en el Perú, publica En busca de Aladino, iniciando una tercera etapa en su trayectoria creativa y vital. En esta ocasión, aunque Reynoso da un giro radical a su obra, sumergidos en sus conflictos personales, centrados en torno a la construcción de una ética personal, para lo cual potencia el tratamiento de sus novelas y cuentos como obras de arte, no deja de considerar los vehículos de su ideología y compromiso político como escritor. En busca de Aladino, Reynoso se lanza abiertamente en pos del efecto estético y empieza a construir una moral de la piel, búsqueda que se articula directamente con El goce de la piel, otra novela corta que publica en el año 2005. El requisito indispensable para alcanzar esta moral de la piel, que hace la vida digna de ser vivida, es disfrutar de libertad plena, sin ataduras sociales o espirituales. No solo se trata de la vieja aspiración de los socialistas y marxistas de forjar un mundo sin opresión, sin abuso de los poderosos, sino también, y quizás especialmente en su visión, de la desaparición de las cadenas espirituales que propicia la religión, con su moral basada en imperativos que recortan o anulan los impulsos inherentes a la condición del hombre. La historia de esta novela corta linda en cierta manera con lo mítico, con lo onírico, pero también con los recuerdos y experiencias más profundos del autor, pues el narrador personaje va en busca de las huellas de Aladino, uno de los más conocidos personajes de Las Mil y Una Noches en la remota Tufán. En este afán, la narración de Reynoso alcanza inusuales efectos estéticos. La sensualidad de su prosa se expande a gran parte del libro, incluso en los escenarios o momentos menos apropiados para el disfrute sensorial, como cuando evoca la represión clerical que sufrió de niño. Así, podemos leer en un pasaje en el que se contrasta la sensualidad, la libertad y la represión. Sí. Y como esos muchachos de Turfán, bañándose en canales de agua que corren por entre dos hileras de árboles, y el asombroso descubrimiento de la belleza desnuda de los cuerpos, inocente hermosura maculada por la idea del pecado en iglesias sombrías, con cadavéricas oscuras, barbados que glorifican una pureza cargada de azufres infernales, y el rostro de Marte en el voluptuoso Sanctus de la misa solemne de Santa Cecilia de Gounod. Cierro. En El goce de la piel se reitera este asunto. Sí. Es posible también que en esta mañana de mi adolescencia en Mollendo, cuando maté al dios de los curas, hubiera emprendido, sin darme cuenta cabal, la búsqueda de una divinidad concreta, humana y bella, que me enseñara el goce pleno de la libertad. En Los Eunucos Inmortales, 2005, su siguiente novela, Reynoso despliega de manera libre su poética, una prosa de una plasticidad fuera de lo común, sujeta a una composición impecable y un desarrollo de historias apasionantes, articulando sus aspiraciones estéticas con sus preocupaciones como intelectual, en una coyuntura que no solo le permite exponer su punto de vista sobre el socialismo y sus ideas sobre la sociedad, sino su posición personal en una situación límite. Reynoso utiliza la primera persona como punto de vista desde el que se narran las dramáticas historias articuladas en torno a la masacre de Tiananmen en la Pekín de los años 80. En este caso, hay un equilibrio entre los mundos interior y exterior, entre las sensaciones, ideas e impresiones del narrador y los hechos históricos que van marcando los días en que transcurre la novela, acontecimientos que son evaluados, comentados y criticados por los diversos personajes de la novela. Además, por desenvolverse la novela de Pekín, sus descripciones se cargan del exotismo de la milenaria cultura china. Veamos un pequeño ejemplo. Sí. El cielo está celeste limón y los murciélagos azules vuelan por los aleros de tejas verdes esmaltadas de los edificios del hotel. Así como en busca de Aladino, uno de los leitmotiv es la construcción de una moral de la piel, en Los Eunucos Inmortales lo es la búsqueda de la felicidad.
Este implica la búsqueda de la belleza a través de la creación literaria, el goce de las sensaciones que es capaz de capturar el cuerpo, siempre y cuando se disponga de libertad espiritual, tal como se puede leer en un pasaje de El goce de la tierra. Sí. Como creo que toda creación es una aventura, presiento que en el Perú, cuando me encuentre en plena borrasca de escritura, quizá vea brillar en el ovillo el hilo que me permite estructurar todas las evocaciones narrables en un cuerpo armónico. Posteriormente, en el mismo espíritu, Reynoso ha publicado Las Tres Estaciones, 2006, y En busca de la sonrisa encontrada, 2012. En estos relatos siempre está presente el mismo escritor que aspira a la belleza, a la felicidad, a la justicia social, a la libertad, a ser un insobornable testigo de su tiempo, integrando de mil maneras vida y obra, como también hacen algunos escritores, aunque muy pocos, de la manera tan armónica, vital y consecuente de Osvaldo Reynoso.